Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Mariani y vamos a estar hablando en estos próximos minutos de decisiones éticas y adecuación de cuidados en situaciones de fin de vida en recién nacidos. No tengo conflictos de interés. Empezamos mostrando cifras de mortalidad infantil, de mortalidad neonatal para Argentina. En realidad lo que quiero hacer pensar es que nosotros habitualmente sabemos cuántos recién nacidos fallecen en nuestro país, en nuestra región, en nuestra unidad. Sabemos las causas que llevan a ese fallecimiento, sabemos de qué mueren los recién nacidos, pero es más difícil que sepamos o que nos preguntemos cómo mueren los recién nacidos. Entonces vamos a abordar la muerte neonatal ahora desde el cómo. ¿Importa el cómo? Bueno, hay muchas publicaciones sobre este aspecto del morir y realmente se hace mucho hincapié en que el valor de morir bien o de no morir mal es realmente importante. Estos son solo algunos de los artículos de los últimos años en nuestro país y en el exterior que reflexionan sobre esto. Ahora, el cómo tiene al menos dos componentes. El primero es todo aquello que tiene que ver con las decisiones acerca del fin de vida. Por ejemplo, ¿se plantearon o consideraron opciones? ¿Hubo un proceso de toma de decisiones? Y si lo hubo, ¿quiénes participaron de ese proceso? Entonces llegamos a esa instancia final donde el paciente puede morir recibiendo terapia intensiva completa, reanimación cardiopulmonar, o puede morir luego en un proceso de adecuación de cuidados. Y eso es lo que más vamos a hablar en la charla de hoy. El segundo componente son los cuidados brindados per se, es decir, los cuidados que deben ser individualizados, compasivos, humanizados, que deben ser cuidados al paciente y también a su familia. También cuidar qué le pasa al equipo de salud durante un fin de vida de un recién nacido, utilizando comunicación adecuada y cómo hacemos la preparación para el duelo. Muchos de estos aspectos son jerarquizados por los equipos de cuidado paliativo, que es mucho más abarcativo que solamente cuidados de fin de vida, por supuesto. Hace años se hablaba de limitación del esfuerzo terapéutico y hoy día preferimos hablar de adecuación de cuidados, porque es una terminología que define mejor el sentido de una estrategia que consiste en redireccionar los objetivos terapéuticos. De sanar o mejorar la salud, pasamos a tener como objetivo evitar el sufrimiento, el dolor, proveer confort, haciendo hincapié en que los cuidados no se limitan, sino que se ajustan a cada paciente en función de esos nuevos objetivos. Y esto es importante, ya que se trata de conductas que muchas veces son referidas como no hacer, no vamos a hacer tal cosa, no vamos a reanimar, ¿no? Y la realidad es que es muchísimo que hay que hacer por pacientes y sus familias, y es bueno tener esto presente. Entonces, ante condiciones de vida irremediables, la reanimación, la terapia invasiva, la terapia intensiva, aparecen como nocivas. Esas condiciones son la imposibilidad de sobrevivir cuando la muerte es entonces inevitable, la imposibilidad de sobrevivir sin grave sufrimiento y la imposibilidad de participar al menos mínimamente en la experiencia humana. Se ha perdido el potencial de relación. Es decir, que uno realiza esta adecuación de cuidados cuando hay compromiso de la cantidad de vida, muerte inminente o inevitable, y también cuando hay compromiso severo de la calidad de vida. Pero en esto quiero detenerme un ratito, hacer una aclaración importante, porque existe el riesgo que la apreciación de la calidad de vida para el futuro niño o niña se base en las opiniones de quienes deciden. Es más adecuado que sea la percepción de madres y padres, y no de los profesionales de la salud, quienes determinen el compromiso, aceptable o no, de la calidad de vida de su hija o hijo. Porque si no entramos en lo que se llama capacitismo, es una forma de discriminación, que es definido como un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. El pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia, conlleva sufrimientos y desventajas que resta valor a la vida humana. La consecuencia es inferir que la calidad de vida de las personas con discapacidad es ínfima, que no tienen futuro, que nunca se sentirán realizadas ni serán felices. No, tomar decisiones con este sesgo es tremendo, porque además hay varios estudios
que muestran claramente que los sobrevivientes de los personas adultas que han pasado por experiencias durísimas en terapia intensiva en su etapa inicial de la vida, esas personas califican su calidad de vida ahora en la adultez mucho mejor que lo que los profesionales y madres y padres perciben. Volviendo entonces a la ecuación de cuidados, estamos hablando de situaciones en que se plantea como éticamente correcto no iniciar, no avanzar o incluso retirar ciertas medidas terapéuticas. Entonces, los criterios, vamos a hablar muy rápidamente de los criterios que más se usan para determinar si hay que redireccionar objetivos terapéuticos y adecuar cuidado. El primero y más usado es lo que se va a llamar mejor interés del paciente o interés superior del paciente, del niño. Y es un criterio que es difícil de definir porque en realidad uno no sabe cuáles son los intereses de los recién nacidos, porque también hace pensar que hay una mejor o única camino ideal y entonces hay que encontrarlo y seguirlo, cuando en realidad es mucho más complejo esto. Si bien se utiliza para definir, digamos, el mejor interés, digamos, la metáfora de la balanza, donde se ponen los beneficios del tratamiento y las cargas, ya sea de la enfermedad o del tratamiento en sí. Entonces uno dice, cuando los beneficios son muy remotos o las cargas son muy prevalentes, bueno, parece más alejada la posibilidad de que el tratamiento que estamos brindando sea beneficioso o esté en el mejor interés del paciente. Igual es muy difícil de definir y entonces algunos han propuesto utilizar otro criterio que es el principio de daño. Es decir, lo que estamos haciendo es mayormente perjudicial para nuestro paciente, lo somete a sufrimientos, es nocivo. Ah, y entonces, si bien también tiene sus bemoles este criterio, podemos decir que es menos riguroso preguntarse si lo que estamos haciendo es claramente dañino, que preguntarse si es lo mejor. Hay otro criterio menos utilizado, pero que nos debe tener uno en cuenta, que es el de justicia distributiva y que tiene que ver con el hecho de poder producir daño a otro paciente por estar tratando a uno. Es decir, esto tiene que ver con la limitación de los recursos. Y entonces destinar un recurso limitado a un paciente que tiene muy pocas chances de sobrevivir y negárselo a otro que tiene más chances. Esto en pandemia, en adultos se vio mucho, no tanto en nuestras unidades, pero es claramente algo que no podemos dejar de considerar en alguna situación. ¿Qué pasa en el mundo? Este es un estudio bastante ejemplar de lo que ocurre en países más industrializados, un estudio hecho en unidades de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, analizando muertes neonatales, y lo que vieron es qué porcentaje de pacientes fallecen recibiendo terapia full y reanimación. Y si combinamos sala de partos y terapia intensiva neonatal, el 13%, es decir, que en 87% de los fallecimientos de estas unidades se llegó a la muerte luego de un proceso de adecuación de cuidados. Y se repite en muchos estudios, como les digo, de países del norte más industrializados. Esta es una revisión sistemática de justamente este tema, del modo de morir de los recién nacidos en las unidades de cuidado intensivo neonatales, tomando 58 estudios de distintas partes del mundo y lo que vemos es que hay gran variabilidad, o sea, hay estudios donde el porcentaje de pacientes que fallecían luego de adecuación fue de 25% y estudios del 96%. Lo que encuentran los autores es que hay claras diferencias entre los estudios de Europa, Norteamérica, Australia versus Sudamérica, Este Asiático, Oriente Medio. En estas últimas regiones, el porcentaje de pacientes que fallecen por adecuación es significativamente más bajo.
Fíjese este estudio de CIBEN, 8 unidades de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y México, analizaron 100 muertes neonatales y encontraron que el 54% estarían recibiendo terapia completa y reanimación, y por ejemplo, ninguno falleció luego de un retiro de medidas de sostén vital. Nosotros entonces quisimos estudiar qué pasaba en nuestro país, en Argentina, y llevamos adelante este estudio prospectivo en 97 centros de todo el país. Durante 6 meses analizamos 697 muertes neonatales, la mayoría en UCIN. La metodología es interesante porque en lugar de ir y mirar en las historias clínicas retrospectivamente lo que pasaba, es que había colaboradores en cada una de estas unidades, unidades de nivel 3 u hospitales pediátricos con terapia intensiva neonatal. Había colaboradores que luego del fallecimiento de un recién nacido tenían una entrevista con personal de salud que había estado involucrado en esos cuidados y completaban un formulario previamente diseñado. Es decir, que se recuperó información muy importante y en forma consistente en todas estas muertes neonatales. Y la entrevista esa era dentro de los 7 días de profecía de la muerte. Lo que encontramos es que el porcentaje de pacientes que fallecían luego de adecuación de cuidados, globalmente 32%, pero esto era muy diferente en sala de partos, donde la mayoría, el 70%, fallecía luego de adecuación, mientras que en UCIN solamente el 28%. Acá vemos en las tablas las diferencias entre sala de parto y los que fallecieron en la UCIN. La inmensa mayoría mueren en la UCIN recibiendo terapias completas. Otras cuestiones que analizamos en el estudio que fue publicado el año pasado en Neonatology tenían que ver con el proceso de toma de decisiones y quiénes estaban involucrados. Bueno, globalmente, yo digo solamente 71% de esos fallecimientos involucraron, de esto estamos hablando de los que se adecuó cuidado, o sea, no de todos, sino de aquellos en los que se adecuó cuidado, solamente el 71% involucraron a los padres en este proceso de decisión. Y aquellos que fallecieron en la UCIN, enfermería, el personal de enfermería solamente en la mitad de los casos participó. En cuanto a los motivos para adecuar cuidados, muerte inevitable, 75%, y compromiso de la calidad de vida, 25%. En cuanto al tipo de limitación, 2 tercios, 76%, fue no iniciar o no avanzar o no realizar maniobras de reanimación, y 1 tercio, retiro o suspensión de cuidados de sostén vital. Entre estas dos formas de adecuar, no iniciar o retirar, todos los escritos de bioética coinciden en que a igualdad de condiciones hay equivalencia ética. De hecho, se la llama la teoría de equivalencia moral. Aplicada en neonatología es compleja porque hay algo que Dominic Wilkinson denominó la aversión a la suspensión del tratamiento. Y esto es interesante porque si bien éticamente es lo mismo, nosotros, por ejemplo, en este estudio que publicamos con la doctora Laura Konikoff, es una encuesta a profesionales de la salud, médicos, enfermeros, eh, más de 200 profesionales. Una de las afirmaciones que evaluábamos si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, es decir, el no iniciar un tratamiento es éticamente lo mismo que suspender. Y solamente el 64% dijo que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Entonces, esto es importante porque muchas veces cuando tenemos diagnósticos prenatales de condiciones que limitan la vida o que comprometen seriamente sus posibilidades, proponemos hacer la internación como prueba en lugar de no iniciar cuidados. La propuesta es iniciar cuidado intensivo y plantear eventualmente la opción de suspender tratamientos, permitiendo morir al recién nacido si la evolución demuestra que el pronóstico es ominoso. Entonces, esto lleva a situaciones complejas porque la decisión de suspender el soporte vital en lugar de no iniciarlo cuesta más. Porque decimos que si bien hay consenso en que no hay diferencia legal ni ética entre no iniciar o suspender, es cierto que hay diferencia emocional y de implementación
de los dos pasos. Y como mostraba recién, un porcentaje importante, tercio de los encuestados en el estudio que publicamos nosotros, no está de acuerdo con que sean éticamente comparables. Al tomar decisiones de adecuación de cuidado, es clave proveer cuidados paliativos integrales para el niño o niña. Es decir, acá vamos a hablar también de los cuidados en sí. Y resulta de gran ayuda enfocarse en esas medidas que sí se hacen, en lugar de enfatizar lo que se deja de hacer, ¿eh? Porque es habitual que uno diga, vamos a dejar de darle ventilación, vamos a suspender tal cosa, no vamos a reanimar, etcétera. Y es importante hablar de lo que sí se hace y por qué se hace lo que se hace. El objetivo primario de vuelta es brindar confort y acompañar a la familia a transitar ese periodo tan difícil con empatía y compasión. Es decir, identificándonos con sus emociones, con sus sentimientos, pero también comprometiéndonos a tratar de aliviar esa pena tan profunda que sí siente. Entonces, vamos a hablar de proceso de toma de decisiones. Justamente lo que muestro acá es que es un proceso, no es que nos sentamos en un momento y decidimos de golpe lo que vamos a hacer. Y entonces es bueno este gráfico de Lynn Gillam que habla de esta zona gris donde hay incertidumbre, incertidumbre pronóstica y moral. Acá el gráfico, para explicarlo bien, para arriba es certeza creciente de que lo que estamos brindando está en el mejor interés del paciente, para abajo certeza creciente de que no estamos ayudándolo o cumpliendo con el criterio del mejor interés. Y hay dos umbrales, un umbral superior por encima del cual el tratamiento es obligatorio, porque es claramente beneficioso para el paciente, y un umbral inferior, por debajo del cual el tratamiento es inadmisible, ¿sí? Entonces, en la zona gris, los tratamientos no son ni obligatorios ni inadmisibles. Se dice que son permisibles, a decir de Marc Mercurio. Son opcionales. Uno puede ir hacia un camino u otro y ambos son éticamente defendibles. Esa zona entonces de incertidumbre, de tratamientos permisibles, se ha dado en llamar zona de decisión informada parental. Esta es una traducción del artículo original de Lynn Gillam que habla de Zone of Parental Discretion, pero nosotros con Marcia Arimani, cuando lo mandamos a publicar este artículo y quisimos encontrar una expresión que equiparara a la de Lynn Gillam, nos ayudaron mucho los editores de archivos hasta que coincidimos o acordamos que esta era lo mejor. Es una decisión del padre, pero con información suficiente. Vamos a volver sobre esto porque eh, los padres tienen el derecho a tomar la decisión, no la obligación. En la zona gris entonces estamos en una situación en la que cualquier opción parece mala. Proveer o continuar con las terapias de sostén vital o permitir la muerte. Pero hay que decidir, porque lo peor que podemos hacer es no reflexionar sobre esto, no sentarnos, no hablarlo, no pensar y no tomar una decisión. ¿Eh? O se dice habitualmente, la peor decisión es la no tomada. Entonces, justo hace unos meses, tú te publicó este cómic, las decisiones me toman a mí, ¿eh? Si yo no las tomo, pasa esto. Entonces, ambas posiciones, ¿no? Continuar con la terapia, que puede ser que estemos cayendo en obstinación terapéutica, o permitir la muerte, que la muerte es algo irreversible. Ambas decisiones o posiciones son complejas, pero ambas son éticamente defendibles. No hay una correcta universal. Entonces, y además, personas razonables pueden disentir acerca del camino más adecuado. Y dos conceptos que me parece importante traer son uno del eticista español Diego Gracia, hablar de problemas y no de dilemas. Se suele hablar de dilemas éticos. Él propone salirse de eso y vamos a ver por qué. Y lo otro es que Dominic Wilkinson, eticista británico, neonatólogo, eh, hace hincapié en que el disenso no es malo. De hecho, considera que es bueno.
Esto dice Diego Gracia, es preciso aprender a identificar todos los valores en conflicto y a buscar el curso óptimo de su realización. Ese es nuestro deber moral. No se trata de optar por el valor más elevado en detrimento de los otros, sino que debemos hacer todo lo posible para salvar todos los valores en conflicto. La ética no se trata de lo bueno y lo malo, sino de lo óptimo. Y acá vuelvo sobre el tema. Dilematizar un problema, dice Diego Gracia, es reducirlo a dos cursos de acción posibles. Y cuando uno dilematiza y hay solo dos cursos de acción, los cursos son los extremos. Y eso no es bueno, porque muchas veces la complejidad hace que puedan surgir otras opciones. La forma de resolver esto es a través de la deliberación realizada con prudencia, ejerciendo un juicio moral, bueno, prudente. Y en cuanto al desacuerdo razonable, Wilkinson y otro eticista, Saulesco, proponen aceptar el disenso, rechazando la idea utópica de alcanzar consenso unánime. Es decir, hace muchos años nosotros antes de dar un paso como podía ser lo que llamábamos en aquel momento limitar el esfuerzo terapéutico, teníamos que estar todos de acuerdo, porque la decisión iba a hacer que el paciente falleciera. Eso es muy difícil de lograr porque hay distintas opiniones y distintas fundamentaciones, y eso hay que aceptarlo. Pero por supuesto las posturas deben ser fundamentadas, no son diferencias caprichosas, debe haber argumentos. Las personas que proponen deben estar dispuestos a escuchar al otro y también a llevar adelante las conductas propuestas y hacerse cargo de sus consecuencias si los padres del paciente coinciden con nuestra mirada. Eso es importante, porque si los padres coinciden con el abordaje que propone un grupo, ahí hay que acompañar. Y el otro grupo quizás dar un paso al costado, no enojarse y pelearse. Es particularmente reconocer esta zona gris de la que hablábamos, ya que, como dijimos, la voz de los progenitores es prioritaria. Esto, por supuesto, tiene límites. Si ellos incurren en abuso, maltrato, negligencia, abandono, por supuesto que los límites tienen que ver con el daño. Si lo que pretenden los padres genera daño al recién nacido, obviamente no hay que seguirlo, pero esto es raro, lo más frecuente es que los padres quieran lo mejor para sus hijos. Es importante también mirar la perspectiva de los derechos, ¿no? Los recién nacidos tienen derecho al tratamiento médico y el derecho es independiente de los deseos de los padres y de los valores de los médicos. Pero también tienen derecho a no sufrir tratos crueles, a evitarle sufrimiento, a no recibir tratos desproporcionados, inhumanos o degradantes, es decir, a no caer en la obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico. Así que estos dos grupos de derechos se deben entender en la definición de viabilidad, porque esto lo traemos mucho de lo que es el límite de la viabilidad, pero se puede aplicar a otras situaciones. Decía el doctor Tealdi, estos dos grupos de derechos se deben ver como complementarios e interrelacionados. Y María Marta Cuño, en su tesis de doctorado, nos dice, si reconocemos en el recién nacido a una persona humana con un valor intrínseco en sí mismo, ese valor tiene que ser respetado, tanto de los abusos del abandono terapéutico como del uso exagerado y desproporcionado de los medios, brindándole frente a los dos extremos una garantía de protección. En cuanto a derechos de los padres, tienen derecho a recibir la información que necesitan para ayudar en el proceso de toma de decisiones en nombre de su hija. Tienen el derecho a decidir las conductas a tomar, como decíamos, que son las personas mejor posicionadas para velar por el mayor beneficio, mejor interés de sus hijos. Pero al mismo tiempo, nosotros, personal de salud, tenemos la responsabilidad de sugerir o recomendar acciones en función de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia, porque la carga de estas decisiones trascendentales no debe caer sobre los padres. No se trata en la zona de decisión informada parental de informarlos y decirles, ahora decían ustedes. No, todo lo contrario. Tampoco se trata del paternalismo donde decidimos nosotros porque ellos no van a estar en condiciones de decidir. Se trata de acordar con los padres el camino a seguir, asumiendo la carga de la decisión nosotros, pero entendiendo que es, escuchando y entendiendo qué es lo que ellos quieren.
Este artículo de John Lantos es maravilloso, siempre recomiendo su lectura. Y dice que es importante ayudar a madres y padres a discernir sus propios valores y compromisos éticos cuando enfrentan una situación inesperada que involucra decisiones de vida. El foco no debe ser el resultado, sino el proceso. Escuchen, esto es buenísimo. En lugar de una ética de resolución de conflictos, este enfoque requiere una ética de clarificación de valores. Los datos son necesarios, pero no suficientes para guiar las decisiones de madres y padres. Las emociones también juegan un papel importante en la toma de decisiones y es clave considerarlas en estas conversaciones. Entonces, valores, emociones, no es solamente datos. Este artículo también lo recomiendo mucho, habla de los valores, valores que podemos definir como metas amplias y deseables que motivan la acción de las personas y sirven como principios rectores en sus vidas en todas las situaciones. Bueno, este artículo de Dominic Wilkinson habla de incorporar los valores madres y padres en las decisiones perinatales y pediátricas complejas. Así que no voy a profundizar ahora, les recomiendo su lectura, pero es importante tener en cuenta todos los valores, como decía Diego Gracia, que están en juego, ¿no? Hay valores básicos, creencias éticas, influencias sociales, culturales, los parientes, el contexto en el cual estamos hablando, los metavalores, que es todo aquello que a mí me importa en cuanto a los procesos de toma de decisiones, y además que estamos hablando de pediatría, que estamos hablando de niños o recién nacidos con una familia, donde los valores familiares también son importantes. Eso lleva a las preferencias y finalmente la elección de la opción eh, individualizada para cada familia. En cuanto a las emociones, otro artículo que recomiendo siempre su lectura es este de Annie Janvier, la conocen, neonatóloga, eticista, madre de una prematura de 24 semanas, y en este artículo ella reflexiona sobre lo que fue el proceso de decisiones con su hija, que estaba extremadamente grave, con shock séptico, prematura extrema, y que se sientan con su esposo, que es Keith Barrington, jefe del servicio de neonatología, y los médicos y médicas y enfermeras que le estaban cuidando, a Violet, y acuerdan en retirar asistencia por lo grave y pronóstico ominoso que tenía. Cuando se acercan a la incubadora donde estaba Violet, Keith Barrington, una eminencia, la mira y cuando van a sacarle el tubo, el respirador, tubo endotraqueal, él dice, esperen, esperen, está succionando el tubo. Y Annie cuenta en este relato que ella hace de esa situación que no lo podía creer porque él es un científico brillante, él sabe que esto es un reflejo, que no tiene nada que ver con la corteza y que le llamó la atención. Sin embargo, dice Annie, yo lo respeté, primero porque es la persona que amo, que admiro y que estaba sintiendo algo en ese momento. Segundo, porque no me iba a poner a defender la muerte de mi hija en esa circunstancia. Entonces acordamos continuar con el tratamiento. Y el artículo termina diciendo que Violeta ahora tiene 2 años, esto fue publicado en el 2007, ahora tiene casi 20. Eh, no tiene discapacidades serias. Dice, yo tomé esa decisión, la de suspender y retirar el respirador, totalmente informada, de forma racional, pero sin emoción. Y dice al final, la emoción le salvó la vida. La emoción esa que sintió Kid Barron. Acabo de terminar de leer este libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, sobre el viaje de que fuera el Papa Francisco a Mongolia. Y rescato una frase de Bergoglio que dice, creo que nos dará bien escuchar este silencio tan largo, tan grande. Nos ayudará a entender lo que significa, pero no intelectualmente, entenderlo con los sentidos, de vuelta, entender las cosas con algo más que la razón. Volvemos a esto de la zona gris y de las terapias beneficiosas, dañinas o con resultados inciertos. En este gráfico
de Stephanie Cukora, que a mí me parece buenísimo. Fíjense cómo están todo lo que veníamos hablando, las consideraciones de tratamientos opcionales o permisibles, inadmisibles y obligatorios. Y dentro de estos opcionales tenemos distintas alternativas, cuidado de confort, una prueba de terapia, cuidado intensivo, pero siempre reevaluando esto. Y que la decisión claramente tiene que ser compartida entre padres y equipo tratante. Fíjense que cuando las cosas son más claras, habitualmente decide el equipo tratante, basado en la mejor evidencia publicada y en el mejor interés del paciente. Sin embargo, en esta zona gris, dice Stephanie Cukora, los valores de los padres son los que determinan el mejor interés del paciente y no la evidencia publicada. Otra cosa que dice Stephanie Cukora muy interesante es que clásicamente cuando hablamos de outcomes, hablamos de si vive o muere o si va a tener alteración severa del neurodesarrollo. Bueno, ella dice, ojo, porque hay otros outcomes que también son importantes para las familias, ¿no? Haberlo intentado, sentirse buenos padres, haber alzado a su hijo o hija, evitar sufrimiento, evitarle dolor, dedicarle tiempo, mantener la esperanza, la fe, basada en sus creencias y finalmente tener una muerte en paz. Todos outcomes que no están en la mayoría de las publicaciones, pero que en lo cotidiano son importantísimos. Fíjense, de vuelta, Steffi Cukor en este artículo buenísimo habla de las decisiones compartidas, ¿no? Y habla de un proceso de comunicación en el que médicas y pacientes, en este caso familias, trabajan juntos para tomar decisiones de salud óptimas que se alinean con lo que es más importante para las pacientes. Y fíjense que acá está en un extremo el modelo paternalista, queremos dejarlo. En el otro lado el modelo informativo, donde doy información, dejo que decida la familia. Y lo óptimo, lo que debemos trabajar es en este modelo de decisiones compartidas, donde hay información y recomendaciones, pero también hay un ida y vuelta, donde escuchamos y valoramos las preferencias, las metas, los valores de las familias para llegar finalmente a una decisión conjunta. Este es un estudio francés que entrevistan a madres y padres cuyos hijos fallecieron en la terapia intensiva neonatal y concluyen que mayormente madres y padres desean participar en la toma de decisiones, pero tienen mayor ansiedad cuando se les presentan opciones sin apoyo o recomendación. ¿Sí? Y las madres y padres de estos pacientes que fallecieron recién expresan menor impacto a largo plazo si la decisión fue compartida. Es mayor si se siente que los médicos tomaron la decisión, pero máximo si siente que la tomaron solos sin el apoyo del equipo tratante. Esta es una publicación de Cecilia Cantón. Y esta expresión me parece fantástica. Habría que hacer un cuadrito y ponerlo en las unidades. Las y los profesionales de la salud ayudan a pacientes y familias a entender las decisiones desde los valores propios, a partir del desarrollo e implementación de habilidades comunicacionales, de escucha, sensibilidad hacia las necesidades y alerta hacia nuestros propios sesgos. Entender desde los valores del otro. Esto lo vamos a pasar porque si no se ha hecho muy tarde, pero estamos trabajando con Laura Konikoff en una publicación que hace referencia a todos los pasos que uno da en este proceso de toma de decisiones desde que se genera la pregunta acerca de la adecuación y la muerte del paciente, pero lo vamos a dejar porque se hace muy largo. Y finalmente es importante para mí empezar a integrar a los equipos de cuidados paliativos, a los conceptos de paliativistas. Y esto no lo digo yo, está publicado en varios artículos bastante recientes, también de países más industrializados. Nueva era de integración entre terapia intensiva neonatal y cuidados paliativos. Y como dice aquí abajo, es mucho más que cuidado de fin de vida, el cuidado paliativo. Es ofrecer un abordaje holístico, proactivo,
que tenga en cuenta las necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales del paciente y su familia. En Proneo hemos convocado a especialistas en el tema de cuidados paliativos, de la doctora María Fernanda Peserico hace un par de años. Fíjense, los cuidados paliativos dan respuesta a las necesidades biopsicosociales y espirituales de niños y familias que se encuentran atravesando una enfermedad que amenaza o limita la vida mediante un abordaje integral formado por equipos interdisciplinarios con el objetivo de mejorar la calidad de vida, dando contención a las familias y ayudando en la elaboración del duelo. Y más recientemente, el año pasado, escribí junto a la doctora Ana Magdalani, pediatra paliativista, un artículo sobre estos aspectos y habla de los cuidados holísticos. El cuidado holístico tiene una dimensión profunda que implica estar ahí con el otro, compartir sentimientos, emociones. Es un acompañamiento centrado en el paciente y su familia en todas sus dimensiones, no solo las físicas, esto de la compasión, ¿no? Los cuidados paliativos, a decir de Rita Ruff, una paliativista uruguaya, no se deben ofrecer, sino que deben estar presentes. Creo que tenemos mucho por crecer en estos aspectos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Fíjense lo que dice Ana Magdalani. Los cuidados paliativos como filosofía y práctica son un enfoque biopsicosocial y espiritual que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se inician en el contexto de la etapa perinatal, aun cuando la enfermedad o la muerte ocurran más tarde. No es cuestión de llamar al equipo paliativo cuando ya estamos en fin de vida. Así no está muy mal entendido eso. Conceptos esenciales entonces de cuidados de fin de vida, lo que decíamos, los cuidados paliativos y los intensivos no son mutuamente excluyentes. Los cuidados paliativos no son cuidados de fin de vida, tienen que estar involucrados desde el inicio ante pacientes que tienen alto riesgo de fallecer. Y otros conceptos esenciales, y con esto terminamos, evitar juzgar a las familias, respetar sus valores, sus creencias, escuchar activamente, acompañar, acordar cuidados de manera compartida e individualizada, aprender a comunicarnos adecuadamente, actuar con compromiso, empatía, compasión y responsabilidad, estar ahí, establecer planes de cuidado, anticiparnos, prevenir el dolor y el malestar y ayudar en el inicio del duelo y hacer un seguimiento. Finalmente, este es un protocolo para profesionales de la salud para ayudar a aquellos que están ante la muerte perinatal. Son recomendaciones para acompañar a estas familias. Colaboré con un grupo de maravillosos profesionales y esto estaba publicado en la página del Ministerio de Salud. Lamentablemente hoy no está disponible. Esto, por supuesto, yo lo tengo en PDF. Si alguien lo quiere, me lo puede solicitar a través del correo electrónico. Y muestro una foto que para mí es muy querida, junto a dos personas que me iluminan, Annie Janvier y María Marta Cuño, dos profesionales excelentes y eticistas ambas con las cuales yo he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por su atención.